Conozco el año, el mes y el día, pero la Virgen me dijo que solo 8 días antes lo revelara. Conchita se niega a decir nada más. Solo repite que se le ha anunciado el día del milagro y que lo anunciará con 8 días de antelación. Los peregrinos que rezan hoy bajo los pinos se sienten como precursores de los que un día visitarán Garabandal para maravillarse de la señal milagrosa en los árboles. Una tras otra las niñas dejaron de tener visiones, pero no así Conchita, que siguió teniendo. A principios de 1965, anunció que recibiría un segundo mensaje para el mundo. La visión tuvo lugar al anochecer del 18 de junio, ante una multitud expectante. A la mañana siguiente, Conchita hizo público el segundo mensaje para el mundo. Resultó ser un poco más extenso que el primero, pero en términos más severos. El mensaje dice: antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la perdición, y con ellos arrastran a muchas almas. Vuestra madre os ruega que enmendéis vuestras vidas. Estáis recibiendo los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. En noviembre de 1965, las visiones se acabaron también para Conchita. Y ahora se ha convertido en una celebridad local. Más que las otras niñas, porque sabe la fecha del milagro prometido. Todos querían oír su historia, y ella estaba presta a contarla, hasta el día en que, sin motivo aparente, perdió la fe en sus visiones. De repente, le pareció que todo había sido un sueño. Se lo dijo al párroco, y el párroco le mandó que se lo dijera al obispo. Entonces fui a ver al señor obispo y le hablé sobre las apariciones. Se lo conté todo. Sé que le dije: sí, señor obispo, yo no he visto a la Virgen y no sé lo que en mi interior había ocurrido. Y quién me había dado los mensajes. Yo no me los había inventado. Y le dije que yo sentía las llamadas. ¿Y cómo explicarme lo del milagro? Alguien me había hablado del milagro. Me dijo que no me preocupara y que lo que tenía que hacer era confesarme. Me confesé con él y me dio la absolución. ¿Absolución? Sí. Recuerdo que el obispo me dijo que era preferible que no volviera a hablar de las apariciones. ¿Siguió dudando o volvió a creer? Sé que cuando la gente llegaba al pueblo y me preguntaba algo sobre las apariciones, yo les decía que no creía en ellas, pero tenía la sensación de estar hablando con la Santísima Virgen y que no estaba diciendo la verdad. ¿Y qué resolvió? Si les explicaba toda la historia, me avergonzaba porque me había comprometido a no hablar y me vi obligada a abandonar el pueblo. Aquello ya era insoportable. ¿Tuvo que abandonar el pueblo porque la gente la impulsaba a hablar? Era una situación muy desagradable. ¿Y qué les decía? Si les decía haberla visto, les estaba engañando. Y si les decía lo contrario, sentía lastimar a la Virgen. De modo que tenía la sensación de estar engañándoles si les decía que era verdad. Sí. Pero que ofendía a la Virgen si María, decía que no era verdad. Y tuvo que marcharse sí, del pueblo. Sí, de ahí que dejara el pueblo y me viniera para América. Llegué a América a trabajar y aquí no conocía a nadie. Me sentía sola en este país, pero aquí era una más entre tantos. Nadie sabía quién era yo. No me hacían preguntas. ¿Podía trabajar en el anonimato? Sí. ¿Y luego? Luego empecé a recordar tantas cosas. No podía olvidar los mensajes de nuestra madre ni la impresión de haberla visto. Y volví a escuchar sus palabras. Y a hacerse de nuevo presente su voz. Y a recordar al ángel. Y no conseguía explicarme el comienzo de las apariciones. ¿No podía explicársela? En absoluto. Y sé que era la Santísima Virgen, que la vi. Y que hablé con ella y vi al ángel. ¿Y volvió a creer que todo había sido verdad? Sí, sé que era ella. ¿Y cuántos meses duró su incredulidad?
Creo que duró más de un año. ¿Un año entero? Sí, poco más o menos. Durante casi un año creyó que las apariciones habían sido un sueño. Sí, y no puedo explicármelo, no sé. No se lo no explica. ¿Y ahora qué cree? Ahora sé que vi a la Santísima Virgen igual que al ángel y que oí su voz y que aguardo el milagro. ¿Ahora cree que las visiones fueron reales? Sí, pero he de advertirle una cosa. Si el milagro no se produjera, dejaría de creer que todo fue verdad. Si el milagro no llegara, Sí. todo sería fruto de su imaginación. Sí, pero la Santísima Virgen siempre me dijo cuándo se produciría. De modo que usted conoce la fecha del milagro. Sí. Y con antelación Podré anunciarlo a todo el mundo. se lo anunciará Sí. a todo. ¿Y si no se produce? Espero que el cielo me ayude. Pero se producirá. De manera que hoy está convencida Sí. de que llegará. Sí, lo veremos. Ella me lo dijo y no me cabe la menor duda de que llegará. Así que cree que las visiones se produjeron en realidad. Creo que he visto a la Santísima Virgen y que he visto al ángel. Pero, ¿sabe? Si viniera el Papa y me dijera, no, tú no has podido ver a la Santísima Virgen, entonces yo diría, pues he visto a una señora muy hermosa y un bellísimo ángel, o lo que creí un ángel. Usted no ignora que existen muchas personas que sufren alucinaciones y que imaginan Sí. tener visiones. Sí. ¿Le preocupa la idea de ser tal vez una de ellas? Ahora ya no me preocupa. Me preocupó cuando tenía dudas. Pero nos llevaron en aquel entonces a un médico para que nos estudiara a fondo y nos ¿Para dijo- que las examinara? Sí, y dijo que éramos normales. Dijo que eran normales. Sí. ¿Las creían perturbadas? Hablaron de esa posibilidad y claro, si ellos decían que estaba enferma, lo estaría, pero bendita perturbación si te da la dicha que yo tuve. En tal caso no me importaría. ¿Le gustaría estar perturbada y volver a presenciar lo que vio? Desde luego. Hoy me pongo aquí, siempre te pones tú. Oye, mamá. Vamos, niños, a rezar. Podéis empezar. En 1974, después de 2 años en Norteamérica, Conchita se casó con Patrick Kina, que es dueño de una pizzería en Long Island, y tienen 4 hijos. Está bien, adelante. Os doy Os doy el corazón el corazón y el alma y el alma mía. Ok. Está muy caliente. Sopla un poco. Se comerá ¿Cómo primero lo hago? todo el jamón. Así, mira, ya veréis. Así. Coge una servilleta, cariño. Está bueno. Toma. ¿Está bueno? Sí. Mamá tenía razón. Dámelo tú. Yo aquí. ¿Estamos todos? ¿Por qué no puedo ir delante? ¿Rezas tú? Ok. Niños, ahora vamos a rezar. En el nombre del Padre, En el nombre del Padre, del Hijo y del del Espíritu Hijo, Santo. del Espíritu Santo. Padre nuestro. Padre nuestro. Alguno de los más devotos creyentes del pueblo de Garabandal se asombró por la noticia de la boda de Conchita. En el pasado, niñas que habían visto a la Virgen María pasaban el resto de sus vidas en un convento. Conchita ha escogido otro tipo de reclusión en el anonimato de la gran ciudad de Nueva York. ¿Estáis bien? Cuando la gente me veía, empezaba a tocarme porque creían que yo era una santa o algo especial, pero yo sé que no tengo nada de especial. ¿Nada extraordinario? No, querían que les tocara o bendijera algún objeto, pero yo sabía que no tenía ningún valor que lo bendijera o tocara. Ahora me hace cierta gracia cuando lo pienso. ¿Le hace gracia? Me sorprende, antes no me importaba. A los 12 años me parecía normal. Me pedían que besara algo y lo hacía. Pero ahora me parece extraño. ¿Extraño? Por eso trato de estar donde la gente no pueda conocerme. ¿Y sus hijos saben lo de las apariciones? No, no lo saben. Nunca les... Son muy pequeños, ¿no? ¿Y su marido? Mi
Mi marido lo sabe, pero jamás me hace preguntas, ni tampoco hemos hablado de ello desde el día en que nos conocimos. ¿Nunca pregunta nada? No, creo que por eso me casé con él. ¿Cree que en su interior siente cierta curiosidad? No lo sé. Parece como si usted quisiera olvidar todo lo referente a las visiones. Quiero que todos los que me rodean se olviden de mi época de las apariciones. Creo que mientras residí en mi pueblo, nadie me apreciaba por mí misma. Todos querían a la Conchita que había visto a la Virgen. Y yo quería que la gente de mi alrededor me quisiera por mí. Por eso trataba de olvidar y que ellos también olvidaran quién era yo y me quisieran por mí misma. Hubiera sufrido menos, ¿comprende? ¿Cree que Patrick la quiere por usted misma? Yo creo que sí. Jamás pensé que un hombre llegara a quererme. Sabe, antes, en la época de las apariciones, pensaba que al decirles que había visto a la Santísima Virgen no iban a querer casarse conmigo porque les parecería algo anormal. Y si no creían en las apariciones iban a tomarme por loca. Pero mi marido se casó conmigo. Y le quiero mucho. Y ya basta. En las afueras de Nueva York existe una planta de aprovechamiento de desperdicios dirigida por un italoamericano llamado Joey Lomangino. No te preocupes, Joey. Podemos hacerlo pronto. Joey Lomangino se quedó ciego a los 16 años. Siendo ya adulto, hacía peregrinaciones a los grandes santuarios europeos y pronto tuvo conocimiento de las apariciones que todavía tenían lugar en Garabandal. ¿Cuántos hombres tenéis disponibles? Dos. Volvió al pueblo en los años 60 muchas veces. Estuvo presente durante varias apariciones y cree en ellas, haciéndose amigo de las videntes y sus familias. En los años siguientes, se convirtió en la figura central de un movimiento que trata de extender los mensajes de Garabandal. Es posible de que antes que llegue el castigo, grandes señales milagrosas tendrán lugar en todo el mundo. Conchita reveló que la Virgen le dijo que el mundo lo aceptará como algo sobrenatural. Será el sobrenatural aviso universal que todos verán y sentirán al margen de su raza, color o creencia. Luego Conchita anunciará el gran milagro con 8 días de anticipación, y este milagro tendrá lugar en Garabandal. Y todos los que estén allí lo verán, así lo afirma la Virgen, y los enfermos sanarán y los pecadores se convertirán. Y en este espectacular milagro, el Señor Dios dejará en los pinos una especie de signo que permanecerá visible hasta el fin de los tiempos para la conversión de todo el mundo. En un mural del centro de Garabandal, en Nueva York, hay un mapa que muestra hasta dónde han llegado las noticias de las apariciones. El centro de Nueva York es poco más que un sótano con máquinas y una lista de voluntarios. Los entusiastas colaboradores envían libros sobre Garabandal a todo el mundo. Su objetivo, vivir en paz en las afueras de la ciudad, dominando su impulso de hacer de Conchita una celebridad. Ella no acepta dinero del movimiento, como tampoco por su participación en esta película. Yo sé que Conchita sufre tremendamente. Primero, porque no le gusta la publicidad. Segundo, yo he estado en su presencia en más de una ocasión, y si alguien trata de sobreestimarla o sonsacarle con preguntas algo, ella se azora mucho y rehúye su presencia. Creo que a Conchita se le ha asignado una misión y se le ha otorgado la divina gracia para cumplirla. Y aunque ella sufrirá igual que los demás, pienso que Dios nos dará la gracia para sobrellevar nuestra cruz.